vamos a ver 3 parábolas el día de hoy. Las vamos a desarrollar conforme a nuestro manual. Lo que dice que escribió este manual, el escritor tiene un punto de vista, él tiene una forma de escudriñar la palabra, pero nosotros es nuestra responsabilidad seguir aprendiendo, seguir conociendo más y más al Señor. Entonces, este es un principio que se pone en nuestra vida, pero nuestra responsabilidad es conocer más al Señor. Entonces vamos a leer primera Marcos capítulo 4, del versículo 1 hasta el 20. Y esta parábola se la saben de memoria. Ahorita vamos a ver la que sigue, la vamos a ir viendo por partes. Vamos a ver aquí que el Señor dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entendéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en la tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces vamos a ver cómo el escritor hoy nos explica esta parábola, y vamos a verlas más adelante. Hasta el día de hoy hemos visto el siervo que gobierna, Jesús, hemos visto el gobernante que sirve. Esas partes son las que hemos visto hasta el día de hoy. Y ahorita vamos a entrar en la tercera parte de nuestra división del libro de Marcos. Entonces hemos visto la autoridad del siervo, ¿no? Hemos visto cómo Jesús tenía autoridad, el absoluto dominio que Jesús mostró sobre muchos ámbitos. Vemos, ¿verdad?, como Dios, el Señor Jesús vino a tomar ese control, esa autoridad sobre los religiosos, sobre los enfermos y sobre las almas, ¿no? Entonces, el conocimiento del ser humano, lo hemos visto que Jesús vino a eso, a tener conocimiento del ser humano. Nos conoce, Él sabe bien nuestra mente, nuestro corazón, Él discierne nuestros pensamientos, lo que hay hoy en día en nuestra vida. Bueno, la tercera división va a comenzar desde el capítulo 3, entonces ya lo vimos ahorita por el domingo, ya empezamos a ver ese capítulo, esa división del versículo 7, y entonces va a seguir hasta el capítulo 6, hasta el versículo 6 va a terminar la tercera división de este evangelio. Y vamos a ver el énfasis de las multitudes que seguían a Jesús, creciendo su gran popularidad. Entonces vamos a empezar a ver cómo sigue la popularidad del Señor creciendo, porque ¿qué hacía? Sanaba, ¿no? Entonces esa fue la popularidad que creció, y lo hemos visto en las otras clases. Bueno, vamos a ver que en esta historia nos está diciendo que Jesús estaba en la escena, ¿verdad? Se apartó ¿con quién? Con sus discípulos. ¿A dónde? Al mar.
y le siguió una gran multitud de gente. Seguía la gente buscando a Jesús, seguían interesados, ¿verdad? ¿Procedente de dónde? De Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón. Una gran multitud vino a él porque habían oído de las grandes cosas que hacía. Entonces creció la fama de Cristo, ¿verdad? Sí creció su rumor. Entonces lo venían a buscar. ¿Por qué? Decimos el énfasis en las clases pasadas, porque hacía milagros, por la sanidad de los enfermos. Bueno, el propósito con el cual vino Jesús es el de sanar el espíritu del hombre y no sus cuerpos. Lo vimos, ¿verdad? Que el Señor, ese es su propósito, sanar nuestro espíritu. Él viene a buscar lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro carácter, en nuestras decisiones, en nuestras emociones. Él vino a eso, hermanos. Entonces, eso no cambia hasta el día de hoy, sigue haciendo lo mismo el día de hoy el Señor. Quiere sanar nuestra alma hasta el día de hoy, nuestro espíritu. La naturaleza humana, ¿cuál es, hermanos? Pues bueno, siempre va a exteriorizar el interior, afectando de algún modo nuestros cuerpos. Viene que la ansiedad, las preocupaciones. Entonces, si tú ves un hermano que está ansioso, que está preocupado, entonces nos tenemos que detener tantito a ver si está meditando en la palabra, porque la palabra trae paz, trae vida, trae confianza en nosotros, ¿no? Entonces, el interior siempre lo vamos a externar. Podrá reproducir un tic nervioso, entonces tendrá una úlcera, ya lo habíamos visto, las manifestaciones de las enfermedades espirituales. Entonces viene una manifestación a nuestra vida. ¿Y causa qué? Parálisis, lo habíamos visto con el paralítico. Y demás, entonces todo esto a causa de algún trastorno en nuestro hombre interior. Entonces tenemos que cuidar que el hombre interior, que es el que se está renovando hasta el día de hoy, es el que se está transformando a través de la lectura de la palabra. Bueno, sabemos que de la abundancia del corazón habla la boca, lo dice Lucas. Tal es su pensamiento, tal es él, lo dice el Proverbio 23:7. Entonces, si nosotros escuchamos en el pueblo de Dios a nuestros hermanos, ¿qué es lo que están hablando? Entonces, cuando nosotros vamos a ministrar a una familia, pues nos damos cuenta de su condición. Cuando tenemos comunión con Dios, vemos que no hay algo que no está en la comunión con Dios, en la comunicación con Dios. Entonces es un área del alma, el carácter, las decisiones, las emociones, todo eso que todavía está en nuestro corazón. Entonces Dios nos da herramientas, de la abundancia del corazón habla la boca, detectamos una enfermedad física, espiritual, emocional, y también tal es su pensamiento, tal es el. ¿Qué oyes hablar con tus hermanos? ¿Están hablando puras cosas del mundo o están hablando puras cosas del Señor? No somos religiosos, no somos fanáticos, pero ya nuestra vida está en Cristo. Sí tenemos tiempos de recreación, sí tenemos tiempos de convivencia, si estamos en una fiesta, a gozarnos, a cotorrear, a divertirnos, a pasárnosla bien con nuestros hermanos, pero cuando estamos en las cosas del Señor, son las cosas del Señor. Pero en ese equilibrio siempre sale el tema del Señor. Y hay hermanos o personas, ¿verdad?, que no te toman la palabra de Dios para nada, es puro mundo y mundo. Entonces ahí está tal es su pensamiento, tal es el. Bueno, entonces Jesús demuestra lo que puede hacer con el Espíritu, pero las multitudes malinterpretan y se agolpan a su alrededor. Entonces ellos no recibían el mensaje. Las multitudes en esta enseñanza hasta aquí no recibían la palabra de Dios. ¿Qué vimos? Que querían ser sanados, pero no querían dejar su condición. Lo vamos a ver más adelante. Todo lo que la multitud quería era sanidad, pero Jesús vino aquí a predicar, a enseñar la palabra. Entonces Juan 8:32 dice que vamos a conocer la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Entonces, el conocimiento de la palabra de Dios es lo que va a hacer la liberación en una persona. Te va a liberar de las adicciones, te va a liberar de la manera de vivir, te va a liberar de los pensamientos que tienes. Entonces, es el conocer la palabra de Dios. Entonces, hasta aquí hemos visto estos principios del Señor. Hoy vamos a ver nuestro tema 7, que es cuando se amortigua la luz, que acabamos de leer. La parábola del sembrador. Vamos a ver qué es una parábola. Ya les había dicho en el principio cómo está estructurada la palabra, que tiene historia, tiene parábolas, tiene alegorías, tiene profecía. Entonces todo eso está complementada a la palabra de Dios. Bueno, Marcos describe por qué y cómo Jesús comenzó a enseñar por parábolas. Entonces, de aquí, hermanos, en adelante, esta semana tienes que leer las parábolas que hay en la Biblia. ¿Cuántas son?
de qué hablan y a lo mejor tú ya las escuchaste, pero ahora las vamos a estudiar para comprender lo que Dios quiere hablarnos. Una parábola es un relato breve, ejemplifica una verdad. Y aquí lo vimos, la primera parábola es del sembrador. Entonces, dentro de esa parábola nos está enseñando una verdad. El Señor nos está señalando un sembrador, su actividad, su vida, su diario vivir, un momento de trabajo, pero tiene envuelta una verdad del reino de los cielos. Es una manera de expresar algo clara y verbalmente, y ese fue el método que empezó a usar Jesús. A partir de este momento, el Señor en los evangelios empezó a hablar por parábolas, y vamos a ver por qué. Bueno, por el peligro de la popularidad que estaba creciendo en Jesús. La gente se agolpaba, la gente estaba buscándolo porque querían el milagro, querían que les ayudara, pero no querían que les hablara la palabra, no querían que se metiera en su vida personal, porque no querían dejar su condición. El momento en el que nuestro Señor se vio rodeado de las multitudes que venían en grandes números de todo el país, despertó una oposición de carácter satánico, que lo vimos en las falsas fuerzas, que amenazó con despojar de la verdad el ministerio de Jesús. Entonces, sabemos que el enemigo usaba a las personas y le decían que Él era Jesús, que Él era el Hijo de Dios. Entonces, ese no era el énfasis de su ministerio del Señor, ni tampoco tenía que ser descubierto por el enemigo. Vamos a ver cómo es atenuar la luz fue necesario por causa de la popularidad. ¿Qué fue? Pues que el Señor se tenía que ir a la barca, se tenía que apartar. Estaba en el momento, estaba con la multitud y lo apretujaban y lo tocaban. ¿Sí? Entonces el Señor vio esa necesidad del hombre, pero vio que no quería restaurar su espíritu y dijo, me tengo que apartar. Se subió a una barca y desde la barca les hablaba la palabra. Entonces les empezó a enseñar con parábolas. Eso es lo que es una parábola, algo que atenúa ligeramente la luz, algo que atenúa esa verdad. ¿Sí? A través del sembrador, si tú pones atención, lo leímos muy fácil, lo explica el Señor, pero vienen grandes profundidades ahí, vienen grandes principios de la palabra de Dios en esta parábola. Y entonces, dentro de esa luz muy bajita, hay una gran verdad que va a resaltar, a brillar sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón. Otra vez comenzó a enseñar junto al mar y se reunió ante él la multitud muy grande, de manera que él entró en una barca mar adentro y se sentó ahí, y toda una multitud estaba en la playa frente al mar y los enseñaba de muchas cosas por parábolas a partir de aquí. Jesús quería sanar el espíritu de los hombres. No quiten del renglón ese énfasis en nuestra vida. Eso es lo que quiere hacer el Señor. Él no quiere que te revista de poder, Él no quiere que tires a la gente, Él no quiere que hables lenguas, Él quiere sanar tu espíritu, tu alma. ¿Sí? Entonces, su misión era mayor, enseñar, predicar la palabra con el propósito de sanar el corazón y el espíritu. A la multitud les interesaba el aspecto físico y no la transformación del interior, como sucede hasta el día de hoy. Por eso dice nuestro pastor, nos hace un comentario, ¿no? Yo veo personas que no se convierten por el milagro, porque reciben su milagro y no vuelven a la iglesia. Está el testimonio de los 10 leprosos, regresó uno solamente. Entonces, ¿cuántas personas hemos visto que el Señor ha sanado en la iglesia y ya no están en la iglesia? Porque venían por la condición, la que se les rompieran las deudas, que se les rompieran los problemas con el esposo. En lo personal, a mi esposo y a mí nos buscaba una pareja, a que paráramos la bronca, que transformáramos a la Leona de Tacubaya, pero no querían cambiar. Y entonces, ¿qué pasó? Fueron muchas personas, mucha gente les dio la palabra, pero al final, dice el Señor, como en esta parábola, por el fruto nos va a conocer el Señor. Dice que damos fruto al 60, al 30 y al 100. Y ellos no dieron fruto, y el fruto fue divorcio, su fruto fue separación, porque ellos no quisieron oír la palabra. Se les estuvo ministrando en la mañana, en la tarde, en la madrugada, a la hora que ellos quisieron, pero no recibieron la palabra, porque ellos nada más querían que en el momento les parábamos la frustración, el enojo, la ira, la contienda, y ellos querían seguir en su pecado, tomando, fumando, diciendo groserías, y pensaban que nosotros no nos íbamos a dar cuenta, pero el Señor sí nos mostraba su condición. Entonces hicimos lo que Dios manda, ve, dales la palabra, pero ya depende de ellos. Entonces nosotros hasta el día de hoy aquí estamos tomando decisiones. El Señor está hablando a nuestro espíritu, está sacando nuestra condición, aunque seamos líderes, aunque tengamos años, el Señor está escudriñando todos los días
que venimos a ver la palabra de Dios, escudriña nuestro corazón. Nos paramos frente a un espejo y empiezas a ver tú tu condición y tú eres el que procedes al arrepentimiento, a todo lo que Dios trae a nuestra vida. ¿Sí? ¿Por qué hizo uso de las parábolas Jesús? Bueno, esta pregunta se hicieron los discípulos. Jesús tiene respuesta. Mateo 13, 10 y 11, vamos a leerlo. Mateo capítulo 13, el versículo 10 y 11, ¿quién lo quiere leer? Dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Bueno, aquí dice, ¿qué fue lo que quiso decir? Bueno, habló por parábolas para que realmente la gente no pudiera entender para ocultar la verdad, que no pudiera ser perdonadas, que no pudieran ser salvas, no. El Señor mismo nos dice que hay dos tipos de personas que escuchan. Y aquí dice, a ustedes se les ha sido revelado este misterio. Entonces, el misterio, ¿quién nos lo revela, hermanos? El Espíritu Santo. ¿Quién nos guía toda la verdad? El Espíritu Santo. Entonces, si tú y yo hasta el día de hoy tenemos al Espíritu Santo, Él nos va a guiar a todos esos misterios que Él quiera, porque hay cosas que no nos las va a revelar en esta vida, no nos va a alcanzar para entender, como decía el pastor, quién creó, como dice en Génesis, creó los cielos y la tierra, pero no habla del universo, no habla de las galaxias, pero está escrito ahí está el fundamento. Entonces, eso nos lo va a dar en revelación, en convicción, en certeza, el Espíritu Santo, porque Él es el que nos convence. Entonces, a ellos y a nosotros hasta el día de hoy, hermanos, se nos está dando la revelación del misterio de Cristo, de Dios, del reino, pero tú y yo estamos dispuestos a entenderlo, a escudriñarlo, a buscarlo, a anhelarlo. Entonces ya no vamos a leer por encima, tenemos que escudriñar, y gloria a Dios por los que dice mi pastora, a la primera entienden, pero nosotros somos de 3, 4 veces, una semana, estar leyendo hasta que Dios te trae la iluminación a tu mente y a tu corazón y vienes a qué, aplicarlo. A vosotros os es dado el misterio del reino, de Dios. Esta es una clase, la que escucha y acepta la autoridad como Señor y Maestro. A esto se les ha dado el misterio del reino de Dios. Leamos la 1 Corintios 4:1. Ahí Pablo nos enseña y nos dice, como hombres a los que se les ha dado, a los se les ha sido confiado lo sagrado, secreto que le ha confiado Dios a los hombres. Hermanos, a nosotros se nos confió, a nosotros se nos dio ese privilegio. Entonces lo tenemos que atesorar, lo tenemos que buscar. ¿Qué dice 1 Corintios 4:1? Dice: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Entonces, nosotros estamos con qué tipo de personas, los que escuchan y van a administrar la palabra de Dios, o los que no quieren. ¿Cuáles son estos misterios que Dios nos va a dar? Bueno, el físico, el geólogo, el psicólogo, el psiquiatra, los filósofos, toda la humanidad se esfuerza por descubrir y por poder explicar lo que somos, por entender el universo en el que vivimos y la sociedad en la que nos movemos, cómo funciona y por qué existen los problemas tan difíciles. Continuamos esforzándonos para poder entender este asombroso y complejo rompecabezas que es la vida. Pero Jesús declara que existen ciertas piezas que faltan y que solo Dios puede colocar. Estas piezas se llaman misterios de Dios, ¿sí? Que a ti y a mí, hasta el día de hoy, como a los discípulos, se nos han dado. Entonces, nada más es que pongamos atención. Dice, porque solamente son reveladas por el Espíritu de Dios, pero a nosotros Dios nos las reveló por el Espíritu. Los diversos misterios, vamos a ver que en 2 Tesalonicenses 2:7, el misterio de la iniquidad, vamos a ver uno que es el misterio de la iniquidad. ¿Por qué persiste la maldad en los corazones humanos? Hay una fuente de maldad en el hombre, de violencia en el hombre. Hagan lo que hagan, se manifiesta el odio, el rencor, la amargura, los prejuicios, y entonces la palabra de Dios se vuelve la clave para todos los problemas que encontramos en la sociedad de nuestra vida. Segunda de Tesalonicenses 2:7, ¿qué dice?
porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces, se nos da el ministerio que Dios nos da a nosotros, el conocer, el del conocimiento. Ahí estamos, les acabo de estar, los físicos, los que estudian, ¿no? Quieren verdades, quieren respuestas y te ponen en manifiesto sus respuestas, pero nosotros tenemos las respuestas del reino de los cielos. La iniquidad, ahí están los hombres, ¿sí? La maldad del hombre, la violencia, ¿sí? Ahí está otro misterio, eso es lo que nosotros hemos descubierto, ¿sí? La condición del pecado y la condición del que Dios se acerca para salvar, para darle vida eterna. Entonces, nosotros tenemos ese hoy conocimiento y nosotros tenemos la bendición de escoger, de decidir vivir en esa iniquidad o de decidir vivir bajo la cobertura de nuestro Padre Celestial. Ahí se están plantando las semillas, ahí es donde empieza a desarrollarse la parábola del sembrador, ahí es donde empieza a tomar ese sentido, hermanos, en nuestra vida de que el Señor dijo, se va sembrando la semilla, pero ¿quién es tierra fértil? Pues Dios sabe quién de nosotros es tierra fértil, porque aquí estamos sentados en una congregación de miles, de muchos. Dice, ¿no?, que el trigo y la cizaña crecen juntos, pero a la hora de la siega, ahí se va a ver también en el crecimiento. La cizaña dice que no da fruto, y el trigo sí da fruto, y también dice que por ese fruto la varita, bueno, donde ya se da el fruto, se inclina. Entonces vemos actitudes de los hijos de Dios, se inclinan ante el Señor, es humilde, es manso, y la cizaña no. Entonces estamos viendo esos tipos de semillas donde se está sembrando hoy la palabra de Dios. También tenemos otro misterio, el de la santidad. Ese misterio se nos ha sido revelado a nosotros, hermanos. Pablo nos enseña que el ministerio de la santidad es lo contrario al de la iniquidad. Ahora estamos en la santidad. El significado del misterio de la santidad es que seamos semejantes a Dios en santidad. Entonces, estamos hechos ¿a qué? A su imagen, a su semejanza. Entonces tenemos que ser como ¿quién? Como Jesús. ¿Cómo era Jesús? Estamos viendo la vida de Jesús en este precioso manual. Sin santidad nadie va a ver al Señor. Hebreos 12:14, sed santos en vuestra manera de vivir, es en primera de Pedro 1:15 y 16. En este proceso estamos todos nosotros, en el de la santidad. Este es el secreto para afrontar la vida, para resolver los problemas, la violencia, el mal. Así se afrontan los desastres, las presiones, y se afrontan con serenidad y con paz. ¿Qué hacía Jesús, hermano? Viendo esas multitudes con serenidad, con paz, porque estaba en santidad, estaba en comunión con el Señor. A nosotros se nos ha dado el misterio de la santidad, hermanos. Busquemos la santidad. Entonces, al escudriñar la palabra de Dios, nosotros desechamos lo malo y nos quedamos con la palabra de Dios. Entonces, dice el Señor, seamos santos en nuestra manera de vivir. Entonces, cada día, ayer ya pasó, hermana, si tú ayer no te pusiste a cuenta, si ayer tú la regaste, tú sabes lo que hiciste, ustedes saben lo que hicieron. Hoy es un día nuevo, hoy se renovó su misericordia, hoy estamos queriendo la santidad del Señor. Marcos se refiere al misterio del reino, entender lo que Dios está haciendo. Todo cuanto acontece hoy en día, Dios lo está usando en su propósito para su plan. Dios gobierna todos los acontecimientos de hoy día y este es el misterio del reino. Entonces, el misterio del reino, ¿qué es, hermano? Que tú veas que en todo lo que estamos haciendo, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. El estar aquí tiene un propósito, el tener esta congregación tiene un propósito, el estar en el municipio de Nexalpan, Dios tiene un propósito. Nosotros tenemos que buscar su plan. ¿Qué estoy haciendo yo aquí, hermano? Sentado, aprendiendo, escudriñando su palabra. Hay un plan. Hay un plan perfecto de Dios, es su voluntad que es buena, es agradable y perfecta para mi vida, para hacer la luz en medio de tantas tinieblas en este bendito municipio de Nexalpan. Entender ese propósito de Dios, esa es nuestra labor, hermanos. A través de Marcos vemos ese ministerio del reino.
Él no anula nuestra voluntad, hermanos. Recordemos que Él respeta tu decisión. Tú decides si quieres venir, tú decides si en diciembre te vas a graduar, tú decides si el otro año te vas a inscribir, tú decides. Nosotros nada más los invitamos, nosotros nada más nos limitamos a eso que Dios nos dice: ve y dile, ve, visita al otro, levanta al caído, vele a curar la venda, ponle la venda a la que ya está perniquebrada, entonces dale el aceitito, y todo eso hacemos, hermano, pero depende de quién, de nosotros. Ya ustedes toman la decisión. Nosotros todos los días estamos orando: Señor, por este, por el otro, en multitudes, si ustedes gustan y mandan. El Señor envía su palabra todos, la mañana, la tarde, la noche, todos los días nos están viendo una palabra. Las edades no tienen límites. Aquí hay jovencitos, aquí hay un hermano, el más grande de la iglesia. Entonces, él está estudiando. Entonces, Dios no tiene ni preferidos, ni favoritos, ni edades, ni clases, ni nada. Entonces, hermanos, Él no anula nuestra voluntad. Para escoger nuestra voluntad, para movernos, todo lo que está llevando a cabo dentro de su propósito. Y a vosotros, dice Jesús, que sois mis discípulos, se os dado el secreto y lo podéis entender. Lo vimos en Mateo. Entonces, hermanos, aquí en el pizarrón vamos a ver qué es un discípulo. Y bueno, ahorita el otro tipo de personas a las que están afuera. Entonces, los que están dentro del reino ya somos los que les expliqué, los que tenemos el privilegio de tener al Espíritu Santo, los que tenemos los misterios de la santidad, el misterio de la iniquidad, ¿sí? El misterio que tenemos del reino de los cielos. Nosotros lo tenemos, pero los que están fuera, dice Marcos en el capítulo 4, versículo 11, ¿quiénes son estas personas? Todas aquellas que no son discípulos. Bueno, el discípulo, que es un alumno, un aprendiz, un matete en griego, el alumno de un maestro, aquel que es enseñado por un maestro. Todos los domingos estamos siendo enseñados por el pastor las características de un discípulo verdadero según la palabra de Dios. Entonces, aquí les apunté, hermanitos. Busquen en la YouTube la predicación del pastor, que dice 9 aspectos de un discípulo. Y entonces, en esos 9 aspectos de un discípulo, si tú te dices seguidor del Señor, bueno, algunos aspectos que nos compartió el pastor es que es obediente, que estudia con fidelidad la palabra de Dios, que es administrador de la enseñanza. ¿Qué te ha enseñado el Señor? ¿Qué estás administrando de eso que Dios te habla? Tiene un carácter moral. ¿Cuál es tu carácter? Manifiesta la autoridad delegada por Dios. En las circunstancias tú manifiestas la autoridad delegada por Dios porque estamos siendo enseñados, ¿no? Que hablan la palabra de Dios y también siguen la palabra de Dios. Estos son nuestros fundamentos. Entonces, sí, hermanos, nos gusta el coto, los dichos y todas las cosas, pero ahora ya hablamos más la palabra, seguimos la palabra y hay una entrega total, hermanos, en los discípulos. Entonces, nuestro ejemplo es Pablo, de los más escritos en la palabra, que él entregó su vida en sacrificio agradable a Dios, y Jesús, nuestro ejemplo mayor, murió por nosotros. Entonces, ¿qué tipo de discípulo eres tú? ¿Cuántas palomitas, cuántos taches tienes de esta lista? Pues yo creo que a lo mejor, ¿verdad? Hay que escudriñar ahí el corazón. Entonces, a Dios, en este evangelio de Marcos, pues bueno, este es el tipo de personas, las que están fuera y las que están dentro. Entonces, nos decimos discípulos, pues tengamos estas características, estos aspectos. Hay otras prédicas del pastor que se ha llevado a través del evangelio que nos está citando cada domingo, que Dios lo llevó a traernos. Entonces también habla de las características, de las actitudes de un verdadero cristiano. Entonces vuelvan a escuchar esas prédicas, busquen, escudriñen, apunten. Entonces el Señor te va a confrontar y te va a alinear a su voluntad, porque es lo único que produce la palabra de Dios en nuestra vida, y por eso estamos viendo este desglose de la parábola del sembrador. Marcos 4:12 dice, vamos a leer estas palabras solemnes y asombrosas. Marcos 4:12. ¿Quién lo quiere leer? Dice, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Entonces, estas palabras